Bien, pues las construcciones al inicio que encuentran los europeos cuando llegan al territorio que hoy conocemos como Cuba, ¿no? Eh, Encuentran una serie de tipologías muy elementales y tipologías frecuentes y comunes en el área del Caribe. De ellas, la más frecuente es el bohío, bien es esta planta cuadrada o rectangular, pero también existía el llamado caney, que era la planta circular y con techo cónico, el bajareque y el bar en tierra, ¿no? O la barbacoa, que también, porque también se usaba la barbacoa en lugares donde se construían en el agua, sobre pilotes, ¿no? Siempre alzado. Y el bar en tierra, que no es más que dos planos inclinados, pues apoyados en la tierra y después unidos en la cumbrera, donde podían conservar toda una serie de cosas y que era una estructura muy útil para los huracanes, porque el Caribe siempre fue y es todavía territorio de huracanes, y precisamente todas estas superficies inclinadas partiendo de la tierra pues hacía que el viento pasara sin grandes daños, ¿no? O sea que también había empíricamente un conocimiento al desarrollo y a la inserción con la naturaleza y los desastres naturales. Estas tipologías, por supuesto, en los primeros años de colonización se mantuvieron porque bueno, no era fácil hacer un tipo de construcción diversa, y los primeros años se recurrieron a las maderas que estaban allí. El bohío es una tipología que se ha mantenido hasta el presente porque se ha vinculado siempre con el mundo campesino y todavía existen bastantes bohíos, y es una construcción muy característica, bueno, que sería un caso solo el bohío de estudio. Y después comenzaron toda una serie de influencias y del uso de las maderas en las construcciones cubanas. Se construyeron eminentemente buena parte, la mayor parte de las construcciones, sobre todo de viviendas y demás en esta época, de madera totalmente, pero los incendios acabaron con estas construcciones porque eran frecuentes los incendios, a tal punto que se hicieron prohibiciones de no construir más con madera en las estructuras y demás por el peligro de los incendios. De todas maneras, esto continuó. Y edificios de madera, totalmente de madera, en Cuba existen ya a partir de hoy. Tenemos ejemplos a partir de lo que es el siglo XIX, finales del XIX, siglo XX. Porque lo que tenemos sí es el uso abundantísimo de madera en edificios anteriores, pero en una serie de elementos. Por ejemplo, todas las vigueterías, las cubiertas, los techos, estos techos de armadura, de par y nudillo. Tenemos además excelentes ejemplos en iglesias, en algunas edificaciones de rango con la lacería, porque además es un poco el vínculo con España. Evidentemente muchos de los que fueron en los primeros momentos partieron del sur de España con todo este conocimiento, alguna que otra mano de obra de los que escapaban por todas las restricciones, bueno, de formación del mundo árabe y todo este conocimiento, pues encontramos una serie de techos importantes. Además de eso, después el uso de las maderas en las columnas, en los grandes horcones, bien en los pies derechos, en la zapata, en toda una serie, bien. Después el techo de forjado va a ser un poquito más posterior. Primero van a ser estos techos de armadura, los más antiguos que vamos a encontrar, pero también la madera fue a las rejas de madera, que eran abundantísimas, barandas, rejas de madera, los pisos y también en algo que es fantástico, que son las famosas lucetas de medio punto, mal llamados vitrales de la arquitectura cubana, que son estas estructuras de madera en las que se insertan los cristales de colores, que son estructuras muy ligeras, muy finas, pero con unas características maderas de una gran flexibilidad, que podían recibir y soportar el embate de los grandes vientos y servían de soporte para estos cristales de color. Bien, comercio de la madera cubana desde el inicio hubo mucho. También hay mucho mito sobre esta cosa, porque hay algunas informaciones, algunas cosas que se han querido ver, pues, digamos, hacer crecer, pero lo que sí, digamos, desde los inicios del siglo XVI,
ya las maderas cubanas fueron valoradas y apreciadas. Y Felipe II, pues cuando estaba construyendo el Escorial, pues entre otras cosas que dijo que quería maderas incorruptibles, y por lo tanto maderas incorruptibles, decidió que buena parte de las maderas a usar en mobiliario y demás fueran maderas llegadas de las tierras del Nuevo Mundo, ¿no? Digo las tierras del Nuevo Mundo porque Cuba fue un gran proveedor de madera, pero no fue el único, ¿no? Porque bueno, de otros lugares llegaban maderas, pero las maderas cubanas pues están en buena medida representadas y en buena medida y en buena cantidad, en un porciento enorme, en el Escorial, miren las famosas caobas, los cedros y demás. Cosa que siempre se había hablado un poco por transmisión oral, pero no se habían hecho estudios realmente científicos, cosa que se realizó hace algunos años, bien con algunos expertos españoles y una experta internacional en madera, que es una cubana, Raquel Carrera, la doctora Raquel Carrera, que hicieron la identificación de las maderas y comprobaron la proveniencia de estas maderas. O sea, ya no era solamente una transmisión oral, ya científicamente se hicieron las comprobaciones de la realidad de estas maderas y ya desde la segunda mitad del siglo XVI, o sea, hacia los años 70 estaba todo clarificado, la cosa del comercio, de que toda una serie de maderas cubanas pasarían a la metrópoli y no solamente a la metrópoli, porque las maderas cubanas también fueron a otros sitios, porque increíblemente, además, cuando, bueno, un poquito más adelante, con la ocupación de La Habana por los ingleses en 1762, pues buena cantidad de las maderas cubanas, los ingleses aprovecharon muy bien su estancia y mucha cantidad de madera cubana y de caobas cubanas fueron a Inglaterra y de Inglaterra a otros sitios, ¿no? Habría muchísimo que hablar de estas cosas. La caoba, hay tanta caoba en Europa, no solamente en España, caoba cubana, pero bueno, hoy está prohibido la venta y la exportación de caoba cubana. Solamente la exportación de caoba, bueno, está en otros países donde también mucha de la exportación es ilegal. Por ejemplo, a Estados Unidos se exporta tantísima caoba actualmente para muebles de lujo y habría, o sea, creo que sirva de provocación para entrar en el mundo del comercio de las maderas. Claro, hay otra cosa que saltaba porque hay tanto que decir. Las caobas en las embarcaciones de la Armada Española tuvieron un papel importantísimo, porque la caoba, por su peso y por sus características, además, eran ideales para las quillas de las embarcaciones. También, además, sabemos que las maderas de muchas de estas embarcaciones que se usaban hasta ese momento, pues con los impactos de los disparos se astillaban, causando una serie de problemáticas en los marineros, graves, heridas, muertes y demás, y además en la nave como tal. La caoba se sabe y también se ha mitificado mucho que en vez de producir las astillas, pues englobaba estos proyectiles, o sea que no causaba daños y además no causaba daños a la embarcación, o sea también el cedro, o sea que las maderas cubanas tuvieron un papel importantísimo en la construcción de las embarcaciones de la Armada Española y bueno, etcétera, etcétera, hay mucho que hablar.